En Venezuela, Hugo Chávez fue presentado como un líder carismático, un hombre solo frente al imperio, un caudillo que hablaba directamente al pueblo. Pero detrás de esa figura existía algo más, una maquinaria silenciosa, un círculo íntimo de leales que lo acompañó desde las conspiraciones de cuartel en los años 90 hasta el Palacio de Miraflores. No eran simples subordinados, eran sus hermanos de armas, sus cómplices políticos, los guardianes de sus secretos. En ellos delegó la seguridad, la propaganda, el petróleo, la represión. En ellos confió ciegamente hasta su muerte. Ese círculo, que comenzó como un pacto de camaradería y revolución, terminó convertido en una red de poder que hoy gobierna sin Chávez, pero en su nombre. La historia del chavismo no puede entenderse sin mirar a las sombras que rodeaban a Chávez, porque en esas sombras se moldeó un sistema que 20 años después sigue marcando el destino de Venezuela. Todo comenzó el 4 de febrero de 1992, cuando un grupo de jóvenes militares quisieron derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, pero ese día nació un mito, Hugo Chávez, el teniente coronel que, frente a las cámaras, asumió la derrota con su famosa frase, por ahora. Detrás de esa imagen había un puñado de oficiales que juraron lealtad eterna al líder. Entre ellos, Diosdado Cabello, experto en telecomunicaciones militares, que pronto sería la mano dura del chavismo. Jorge Rodríguez, un psiquiatra convertido en operador político, clave en el diseño del aparato electoral. Y decenas de oficiales jóvenes que, con el tiempo, ocuparían ministerios, gobernaciones y el control de la represión. Ese fue el origen del Círculo Íntimo, un grupo forjado en la clandestinidad, con una mezcla de camaradería militar, ideología bolivariana y resentimiento contra la vieja clase política. Cuando Chávez salió de prisión en 1994, ese círculo se convirtió en su base de operaciones políticas. Organizaron mítines, redactaron discursos, construyeron la imagen de un forastero con destino mesiánico. Y cuando en 1998 Chávez ganó la presidencia, no llegó solo. Detrás de él entraba a Miraflores toda una élite revolucionaria que ocuparía cada espacio del poder. El chavismo no nació de un hombre, sino de un pacto. Y en ese pacto estaba escrito que si el líder llegaba al poder, sus compañeros de armas gobernarían con él. Una vez en el poder, la unidad del círculo íntimo comenzó a resquebrajarse. El chavismo era un proyecto político, sí, pero también una maquinaria de ambiciones. Por un lado, estaban los puristas ideológicos, convencidos de que la revolución debía seguir un rumbo socialista sin concesiones. Entre ellas, figuras cercanas al discurso de Hugo Chávez, como Jorge Rodríguez o Elías Jagua, que buscaban consolidar el control social a través del Estado. En el otro extremo, surgieron los pragmáticos, interesados en manejar los recursos económicos. Aquí se destacó Rafael Ramírez, ingeniero petrolero, que pronto tomó las riendas de PDVSA, la joya de la corona venezolana. Desde allí controló
miles de millones de dólares, convirtiéndose en el arquitecto financiero de la revolución. Al mismo tiempo, otros, como Nicolás Maduro, encontraron su espacio en la política exterior. Su paso por la Cancillería le dio acceso a La Habana, Teherán y Moscú, creando una imagen de negociador internacional. En el fondo, cada miembro del círculo jugaba su partido. Unos usaban la ideología como escudo, otros el petróleo como arma y otros el tablero internacional como plataforma para acumular influencia. El círculo íntimo dejó de ser un bloque monolítico. Entre la fe revolucionaria y la tentación del dinero, comenzaron a dibujarse las grietas que algún día se abrirían en toda su magnitud. El círculo íntimo de Chávez no estaba compuesto solo por políticos de traje y corbata. Detrás del escenario oficial existía una red de poderes ocultos, sin los cuales la revolución no habría sobrevivido. Primero estaba la familia Chávez. Hermanos, sobrinos y primos fueron colocados en cargos estratégicos, desde gobernaciones hasta empresas estatales. Más que un gesto de confianza, era una forma de blindar la revolución con sangre y apellido. Luego estaba la columna vertebral militar. Generales leales, desde los tiempos del golpe de 1992, se convirtieron en guardianes de la revolución. Tenían control de puertos, aduanas y ministerios clave. Muchos de ellos no solo mandaban tropas, también dirigían negocios paralelos, desde las importaciones de alimentos hasta operaciones más turbias, como el contrabando. Y finalmente, la red de inteligencia. Los servicios secretos venezolanos, asesorados por La Habana, operaban como un Estado dentro del Estado. Sus agentes no solo vigilaban a la oposición, también espiaban a ministros, militares y hasta los propios aliados del chavismo. Nadie escapaba de su sombra. Estas manos, invisibles, mantenían al círculo unido y al mismo tiempo lo encadenaban en un juego de favores, secretos y miedo. El chavismo no podía sostenerse solo con discursos y petróleo. Se sostenía con un entramado de familias, militares e inteligencia, que convertía la lealtad en moneda y la traición en sentencia. La muerte de Hugo Chávez en 2013 fue el terremoto que partió el chavismo en dos. Lo que antes parecía un círculo compacto de leales, de pronto se transformó en un campo minado de ambiciones. La batalla por el sucesor fue inmediata. Algunos, como Diosdado Cabello, se veían a sí mismos como herederos naturales del proyecto. Otros, como Nicolás Maduro, reclamaban la legitimidad de haber sido señalados públicamente por el propio Chávez en sus últimos días. Aquella disputa marcó la división entre militares pragmáticos y políticos ideológicos. En medio del forcejeo, comenzaron las purgas. Altos funcionarios que habían sido piezas fundamentales fueron apartados, acusados de corrupción o traición. Algunos huyeron al exilio, otros terminaron presos, y no faltaron quienes desaparecieron de la vida pública de un día para otro. La lealtad, que había sido el cemento de la revolución, se convirtió
en moneda de cambio. Muchos optaron por sobrevivir, jurando obediencia al nuevo poder, aunque en privado cuestionaran el rumbo. El círculo íntimo de Chávez ya no era una familia política, era un campo de supervivencia, donde cada uno debía decidir entre adaptarse, resistir o ser devorado. Con Chávez vivo, la lealtad era una bandera. Con Chávez muerto, la lealtad se convirtió en un disfraz. Y en ese vacío, el chavismo empezó a devorarse a sí mismo. Hoy, más de una década después de la muerte de Hugo Chávez, las sombras de su círculo íntimo todavía dominan Venezuela. Nicolás Maduro se aferra al poder, pero ya no con la misma seguridad de los primeros años. Su gobierno depende de alianzas frágiles. Una parte de los militares, el control del aparato judicial y el miedo que todavía imponen las calles. Sin embargo, todo esto podría derrumbarse en cualquier momento. En Washington, Donald Trump ha lanzado amenazas directas contra el cartel de los soles. La red criminal, señalada de estar ligada a altos mandos chavistas. Un ataque directo contra esa estructura podría ser devastadora para el chavismo, desestabilizando su columna vertebral. Los generales que hasta ahora garantizan la supervivencia de Maduro. La posibilidad de que Maduro pueda ser derrocado, capturado o incluso eliminado físicamente ya no es una hipótesis lejana. La presión internacional, las sanciones y las conspiraciones internas convierten al chavismo en un gigante con pies de barro. El círculo íntimo que una vez rodeó a Chávez sigue influyendo, sí, pero ahora se encuentra atrapado entre la lealtad, la ambición personal y el instinto de supervivencia. Si uno de esos pilares se rompe, el régimen entero puede desplomarse. El chavismo fue forjado en la lealtad ciega a Hugo Chávez, pero hoy, bajo Maduro, sobrevive en la incertidumbre. La amenaza de Trump contra el cartel de los soles podría ser la chispa que marque el principio del fin. Y quizás, esta vez, el círculo íntimo no tenga cómo salvarse. El círculo íntimo de Hugo Chávez nació en la conspiración, creció en la guerra política y se consolidó en el poder absoluto. Durante años se presentó como un bloque impenetrable, capaz de desafiar a Estados Unidos, a la OEA y hasta a su propio pueblo. Pero el tiempo desgasta, incluso a los regímenes más férreos. Tras la muerte de Chávez, lo que antes era unidad se convirtió en desconfianza. Lo que antes era fervor ideológico, hoy es simple supervivencia. Nicolás Maduro, el heredero improbable, enfrenta un escenario que nos recuerda al final de otros dictadores. Internacionalmente aislado, acorralado por sanciones y con enemigos acechando dentro y fuera de sus filas. La amenaza de un golpe quirúrgico contra el cartel de los soles puede marcar el punto de quiebre. El chavismo se construyó alrededor de la lealtad a un hombre. Pero ahora que ese hombre ya no está, lo que queda es un poder consumido por la corrupción, sostenido por la violencia y rodeado
por la traición.